Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Armónico. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Aquí andamos en un nuevo programa. En un nuevo Un tema programa muy de interesante. Armónico, aquí estamos neceando, ¿verdad? Bien, pues el día de hoy tenemos un tema muy entre choteado, pero muy interesante, muy trendy, muy actual, muy satanizado, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay mucha información al respecto, mucha mala información y mucha buena información. Si nos quieres decir de qué vamos a hablar el día de hoy, mi estimado. Por supuesto, vamos a hablar de teorías conspirativas. Exactamente, vamos a hablar de Oh, teorías conspirativas, pero más que hablar, que sí citaremos varias, de una teoría en particular o de tratar de sustentarlas, más bien vamos a tratar de hablar del fenómeno de las teorías conspirativas. ¿Son reales? ¿No son reales? ¿Son mitos? ¿Son más leyendas urbanas que información? Y algo que me parece muy interesante y que estuvimos platicando mi estimado Carlos y yo, ¿cómo verificarlas o cómo desmentirlas? Cabe mencionar que no hay una fórmula perfecta, pero sí hay maneras, ¿no? Me parece, de ver si una teoría conspirativa tiene más bases o menos bases, ¿no? ¿Qué te por parece? supuesto, sí, sí, siempre hay formas, ¿no? Pero como son tan variadas, ¿no? Digamos, y hay en cualquier tipo de contexto o tema, pues sí se convierte un poco, ¿no? Complicado en poder desmentirla, ¿no? Pero pues hay unas más fáciles que otras, se podría decir. Claro. Y mira, sobre todo yo creo que estamos en una época en que la sociedad se ha vuelto muy cínica, porque los medios de información y a veces la información que el Estado le da a sus habitantes, no sé cómo decirlo, pues está controlada o está editada o está muteada. Entonces, la verdad es que a veces eso se presta para que la gente especule, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Pero bueno, vamos allá. ¿Por qué no empezamos por la definición? ¿Qué te parece? Si tú nos das una de las definiciones que encontramos, mi estimado, de qué son las teorías conspirativas o de cómo las podríamos definir. Pues yo creo que podemos empezar por qué es una conspiración, ¿no? Claro, Se podría. adelante. Y aquí investigando, se podría decir que una conspiración es, en pocas palabras, unirse contra tu superior o contra un superior. Puede ser una Exactamente. forma muy sencilla de, digamos, de definirla sin tanto choreo. Claro. Entonces, esa sería la definición más cortita que se me ocurrió. Muy bien. Sí, sí, sí. Mira, yo tengo una aquí, porque encontramos unas páginas padrísimas de la Unión Europea, de UNESCO, que me parecieron sensacionales, me parecieron muy rigurosas. Y antes de decir, son ciertas, no son ciertas, te dicen, a ver, vamos a empezar por asentar las bases y de ahí partimos, ¿no? Y entonces esta página de la Unión Europea dice, ¿qué son? La creencia de que fuerzas poderosas y malintencionadas mueven secretamente los hilos para manipular determinados sucesos o situaciones. Yo recuerdo, históricamente, y no sé si a ti te suena, los famosos grupos o logias secretas. Hay una en particular que es famosísima, los masones, que se cree, por ejemplo, que muchos mandatarios mexicanos y probablemente el más famoso de todos, Benito Juárez, o uno de los más célebres, formó parte de una logia masona. ¿Qué se supone que hacían los masones? Se supone que eran tan poderosos que precisamente tenían esa capacidad de manipular a los mandatarios y obligarlos a que hicieran lo que ellos querían. No hay nada demostrado porque son grupos secretos, pero sí se sabe, incluso hay fotos, que Juárez, con el uniforme masón, eran grupos, si no me equivoco, de origen escocés, y entonces tenían uniformes parecidos a los famosos vestuarios escoceses con el kilt, ¿no? Que era esta faldita, bueno, falda no sé si es un término peyorativo, esta prenda, y bueno, yo creo que han de ser mucho más antiguas las teorías conspirativas, pero unas de las más famosas vienen por ahí. Muy bien, mi estimado. No sé con qué más nos quieras comentar acerca de las definiciones para empezar por allí. Claro, a mí hay una frase que me gustó mucho de un historiador español que se Claro. llama Juan Francisco Fuentes, que así la cito tal cual.
Correcto. Y a ver si sale algo de eso. Dice, todo viene de una ingenua tendencia muy ligada a la esencia del mundo contemporáneo a sobrevalorar la capacidad del ser humano para llegar a saberlo todo sobre lo ya vivido, salvo que algo anómalo se lo impida. Entonces es esta tendencia que en la actualidad, digamos, va a la alza de sobrevalorar el conocimiento humano, ¿no? Claro. Hay cosas que el ser humano no va a saber y eso está Oye, demostrado. Que no va a saber y a veces ni tiene por qué saber, ¿no? Exactamente, hay cosas que no son necesarias, pero sí, se sobrevalora mucho la capacidad humana, que digamos, es impresionante lo que ha conseguido el ser humano tras investigación, pero pues hay cosas que no va a saber nunca, ¿no? Hace tiempo estaba viendo un podcast que está muy bueno, que se llama El nacimiento de los dioses, me parece. Correcto. De cómo ha habido civilizaciones que el ser humano actual jamás va a tener conocimiento. ¿Por qué? Porque digamos, los registros históricos de estas civilizaciones se han perdido, ¿no? O sea, ya sea por el tiempo, por destrucción o cualquier cosa, ¿no? Pero el ser humano ni con sus ni con sus mejores métodos de investigación va a poder saber nunca qué es lo que pasó con estas culturas, ¿no? Correcto. Me parece que es un término, no sé si es más poético o así, pero es la noche de los tiempos. Correcto, muy bonito, muy interesante. Que es como, digamos, ver en una noche oscura, querer ver más allá en una noche oscura. O sea, es imposible ver. Correcto. Muy interesante. Pues mira, aquí también en este artículo que me gustó mucho, habla de que las teorías de conspiración tienen 6 cosas en común. Y me parece fantástico, para que ustedes las vayan ubicando en casa, las que conozcan, y traten de hacerle este test. Y dice, una supuesta trama secreta, definitivamente, ¿no? Un grupo de conspiradores, claro. Pruebas que parecen apoyar la teoría de la conspiración, que a veces son pruebas o supuestas pruebas, porque también yo vi un artículo de que a veces lo que parece ser una evidencia, o podemos tomar como una evidencia, a veces no es nada. A veces las coincidencias, que sí existen, pero a veces las coincidencias solo son coincidencias. O sea, si hay 10 coincidencias en el mismo caso, pues ya es ridículo. Pero si hay un par, es posible. Sugieren falsamente que nada es accidental, lo que estamos diciendo. No hay coincidencia. Y que las coincidencias no existen. Nada es lo que parece y todo está relacionado. Dividen el mundo entre buenos y malos. Yo cometo mucho ese error. Yo tiendo a ser muy maniqueo. Los villanos y los buenos. Y aquí me permito hacer una observación a nuestro presidente, a Andrés Manuel López Obrador, que él es muy maniqueo en sus mañaneras. Yo no sé si lo hace de manera accidental, yo no sé si lo hace de manera deliberada, porque si dijera yo que es de manera deliberada, estaría yo cayendo en el mismo defecto, ¿no? Pero él dice, los neoliberales y nosotros, los conservadores y nosotros, la gente que nos quiere perjudicar y nosotros. Siempre lo pinta como que solo hay 2 bandos. A mí me parece que en la política y en un país tan complejo y variopinto como es México, siempre va a haber más de 2 expresiones. De hecho, va a haber muchísimas más. Y eso no quiere decir que estemos necesariamente con unos o con otros. Utilizan a determinadas personas y grupos como chivos expiatorios. Y eso es bien peligroso. Y eso es muy irresponsable, ¿no te parece? Siempre decir, es culpa de estos. Oye, ¿tienes pruebas o crees? Y precisamente aquí en uno de estos artículos e infografías, decían que históricamente ha habido muchísimas teorías de conspiración antisemitas en las que responsabilizaban al pueblo judío de muchas cosas. ¿Cuál es la teoría conspirativa más famosa? Pues la de Hitler, que Hitler le echaba la culpa al pueblo judío de todos los males de Alemania, o de casi todos los males de Alemania, y el resultado que ya conocemos, porque no nos podemos clavar tanto en ese tema, bueno, pues fue catastrófico, ¿no? Entonces, por eso es que son tan peligrosas las teorías de conspiración, porque pueden no pasar de una leyenda urbana, ¿no? De algo que comentas entre amigos, como el chupacabras, que ya lo mencionaremos, pero pueden pasar a ser también un daño horrible. En una masacre ya mucho más reciente, en 1994, en Ruanda, también una teoría de conspiración llevó a la masacre de casi 800,000 tutsis, que era una etnia de las 2 etnias principales de Ruanda, los tutsis y los hutus. Se armó una teoría de conspiración y hubo un genocidio espantoso,
y antes de que la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea pudieran reaccionar, el daño ya estaba hecho, ¿no? Y eso, bueno, nada más es la punta del iceberg, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos quieres comentar, mi estimado? Aquí encontré algo muy interesante de algunos orígenes psicológicos digamos, de estas cosas de personas que les gusta teorizar, ¿no? Claro, que les encantan de estas forma cosas. negativa, vaya. Claro. Aquí dice que, pues a las personas que suelen creer en una teoría, Claro. creen en más teorías. Digo, es lógico. Y las personas Claro. que no creen, es muy probable que no crean en ninguna. Claro. Como Y yo soy del grupo de los escépticos. De los escépticos, ¿no? Entonces, aquí sé que a menudo a las personas les da tranquilidad creer en algo o Claro. básicamente pensar que todos los males son hechos por el ser humano, ¿no? Claro. Están bajo su control. Entonces, digamos que eso... Déjame hacerte un paréntesis ahí. Sí, claro, Decía claro. que hay un fenómeno, justo apoyando lo que estás diciendo, que se le denomina como narcisismo colectivo. Y es creerse tan importante en tus decisiones que te crees que todas estas teorías conspirativas, solo por el hecho de creerlas, son ciertas, ¿no? Apoyando lo que me estás comentando. Perfecto, pero perdón. Exactamente. O sea, es lo que mencionaba también antes de sobrevalorar el conocimiento, ¿no? O la capacidad Claro. humana. O sea, hay factores, hay cosas que no están del todo, que no son controladas del todo por el ser humano, ¿no? Entonces, Claro. eso da un poco de tranquilidad, el pensar que se va a resolver con el ser humano y no es tal vez un factor más, no sé, natural, por ejemplo. Por supuesto. O como mencionaban, coincidencias, ¿no? Que pues, esas personas no creen en coincidencias. Exacto. Sí, muy bien, muy bien. Mira, habla aquí de otros pasos, dice, ¿por qué proliferan las teorías conspirativas? Porque surgen como una explicación lógica de acontecimientos o situaciones difíciles de entender y generan una falsa percepción de control e influencia. Justo lo que estás comentando. Esta necesidad de claridad se agudiza en tiempos de incertidumbre. El último, el más mencionado, que todavía estamos en esa polémica, la pandemia del COVID. ¿Cuántas teorías no escuchamos a partir de la pandemia del COVID? ¿No? Muchísimas, ¿no? Bastantes, ¿no? O sea, bastantes. De más graves a, digamos, a menos graves. Pero sí ha habido bastantes. Y básicamente no es algo nuevo, ¿no? O sea, es algo que siempre ha habido, pero pues hoy con la globalización pues se ha agudizado, ¿no? Este tipo de problemas, son problemas al final del día. Claro. Porque está viendo las cifras y creo que al menos el 50% de la población americana, o bueno, estadounidense, creen en una teoría conspirativa. Y mencionaba que se podía quedar inclusive corto ese porcentaje. Puede ser mayor. Sí. Mira, precisamente hablando del COVID, aquí hay algunas de las teorías. Culpando al 5G. Dice, esta teoría es fácil de refutar ya que es biológicamente imposible que los virus se puedan esparcir por medio del espectro electromagnético. O sea, para mí, claro, y lo comentábamos, ¿no? En otro programa, es una de las teorías conspirativas más descocadas, porque es muy fácil de refutar. Y sin embargo, tú tratas de convencer a alguien que cree obviamente en esta teoría de que es una locura y entonces te tilda de zombie, ¿no? De zombie, de dormido, de títere del sistema, no sé, me imagino que hay 1000 términos para describirnos a los escépticos, ¿no? A los que decimos, oye, perdón, pero no tiene ningún sentido, ¿no? No, porque pues o sea, es imposible que pues, un virus pueda bajar por ondas electromagnéticas, como se sabe. Entonces, tengo un vago recuerdo de que empezaron en Inglaterra, claro, ¿no? En Reino Unido a quemar estas torres de 5G. Sí, me parece que sí. Que creo que fueron los que empezaron, digo. Y qué bueno que lo comentas, porque aquí siempre lo hemos dicho, nosotros no somos malinchistas. Nunca en ningún momento vamos a decir que es México y que en México estamos nadando en un mar de ignorancia y desinformación. No. En muchos casos, como bien comenta Carlos, estas teorías o los casos más graves de reacción ante las supuestas teorías se dan en Estados Unidos, donde con el mandato de Donald Trump también se destaparon las teorías de conspiración, hasta casos en Europa y obviamente otros continentes, ¿no? Exactamente. Bien, mira, aquí hay otro. Bill Gates como chivo expiatorio. La mayoría de las teorías de conspiración, como los virus a los que se parecen, mutan. Claro, se adaptan. También hay el fenómeno del teléfono descompuesto.
y llegan a presentar varias variantes que circulan al mismo tiempo. Estos complots y subtramas parecen involucrar a Bill Gates, quien se ha convertido en un objetivo de la desinformación proveniente de la derecha al criticar gentilmente a los chivos expiatorios de Donald Trump hacia la Organización Mundial de la Salud. Lo comentamos, incluso Donald Trump terminó relaciones con la Organización Mundial de la Salud, porque decía, no, lo del COVID lo están exagerando, no es tan grave, etcétera, etcétera, y prefería él apoyar a la gente que creía en estas teorías de la conspiración, y el resultado, pues ya lo conocemos, fue catastrófico en Estados Unidos y en México, ¿no? Y ahí sí nos podemos involucrar, porque México es de los países que peor le fue con la pandemia del COVID, ¿no? O de las que peor lo manejó, ¿no? Así de las que peor lo manejó completamente. De Bill Gates hay algo interesante que es una persona que, bueno, un personaje que no es la primera vez que se le acusa de ser lo que es, vaya, o de querer controlar a la población, ¿no? Claro. Que mencionaba, ¿no? Que él estaba detrás de las vacunas, que ciertamente sí apoyaban algunas universidades de Estados Unidos. Claro. Con su fundación, creo que se llama su fundación. Bill y Linda Gates, si no me equivoco. Bill and Melinda Gates. Sí, entonces, su esposa, o ex esposa, creo que ya se divorció. No sé, la verdad no estoy tan claro. tan enterado, pero tiene otro escándalo por ahí del 2010, me parece. Claro. Que en África estaban haciendo él financiaba una universidad y al Estado de Ghana. Correcto. O más bien al gobierno, y estaban haciendo vacunas, eran vacunas anticonceptivas de la marca Depo Provera, me parece. Correcto. Entonces fue un súper escándalo porque la estaban haciendo de manera ilícita, o sea, a mujeres desinformadas. Hijo, claro, no, qué desastre. Entonces, este tipo de acontecimientos se prestan a que también la gente empiece a juntar las piezas. Claro. Y decir, este tipo está detrás. Y a relacionar, si hizo algo así, pues ¿por qué no va a hacer otra cosa? Y sobre todo, bueno, porque es un personaje muy poderoso, ¿no? Exactamente. O sea, es uno de los hombres más ricos del mundo, se mueve en el ámbito de la informática, obviamente, pues tiene muchísimo poder, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Mira, otra de las teorías de conspiración. El COVID fue creado como un arma biológica. Una variante más picante es que el COVID no solo escapó de un laboratorio, sino que fue creado intencionalmente por científicos chinos como un arma biológica. De acuerdo con Pew Research, casi 3 de cada 10 estadounidenses creen que el COVID fue creado en un laboratorio, ya sea intencionalmente o por accidente. Fíjense, pues cañón, ¿no? Como si fuera un arma biológica. Entonces, eso también, pues, muy, 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 muy grave. Otra, que el ejército estadounidense importó el COVID a China. Lo mismo. Y así, bueno, hay muchísimas. Que el COVID en realidad no existe. Yo creo que esa es la peor de todas, porque si no crees que existe el COVID, no te cuidas. Y si te enfermas y esparces la enfermedad, pues ya lo contamos, ¿no? El resultado también es catastrófico. Sí, ¿no? yo considero que una de las peores actitudes que puedes tomar es la negación, ¿no? O sea, es muy peligrosa la negación. Y en ese caso, negar algo que realmente existe, porque de años atrás ya existía el SARS, ¿no? Que claro, pues lo vimos brotes en las pandemias de la historia, ¿no? Y hay un... bueno, eso sí es... Sí, pero yo me refiero un poco más al SARS, al SARS, perdón, que ya ha habido pequeños brotes, ¿no? Entonces, se comprobó que su material genético era distinto al de otros SARS, o sea, que había sido una mutación. Entonces, claro, y la Organización Mundial de la Salud y el mismo Bill Gates, que están involucrados obviamente en este tipo de temas, ya habían advertido que era muy probable que viniera una pandemia de este tipo. Obviamente con la información que tienen. Por ejemplo, no hablamos del ébola, porque eran muchas pandemias de las que hablamos, sí. Pero el ébola, que es una enfermedad gravísima, prácticamente una sentencia de muerte, la han logrado contener en África. Pero siempre ha habido la posibilidad de que cruce fronteras, y afortunadamente no ha sido así. Entonces, bueno, también se hacen estas prospecciones y desgraciadamente en el caso del COVID, pues se cumplió, ¿no? Y eso no quiere decir que haya una conspiración atrás. Quiere decir que hay gente que se dedica a hacer este tipo de prospecciones, como el cambio climático, por ejemplo, que todo lo que estamos viendo ahora son cosas que ya se habían proyectado, son cosas que ya se habían calculado. Las grandes inundaciones, las grandes tormentas, las sequías terribles,
etcétera, etcétera. Y pues, a ver, ya pensar que cosas tan monumentales tengan que ver con una teoría conspirativa solo porque alguien lo vio venir, un científico, pues a mí me parece bastante ridículo, ¿no te parece? Sí, y es que son cosas que se van proyectando como comenta. Ahorita está muy grave Europa porque en ciertos países hacen filas de horas para conseguir gasolina y gas. Entonces, Sí. el invierno que se les viene va a ser Muy crudo. muy crudo porque hay escasez, hay subida de precios del gas y de la gasolina en general, pues, pero pues Claro. en Europa y en países que se requiere mucho, digamos, el invierno por el frío, Claro. pues va a ser muy duro. Entonces, aquí también puede conspirar contra quien sea, ¿no? Van a conspirar contra Rusia, contra Ucrania, Claro. o sea, contra quien sea, ¿no? Igual digamos que estas teorías de contra China, ¿no? Es porque obviamente salió de ahí, ¿no? Salió de Wuhan, que se entiende que por ahí creo que hay un instituto de virología, ¿no? Me parece. Seguramente, En Wuhan. sí, seguramente. Entonces también se puede prestar a teorizar esto porque China se ha vuelto una potencia, ¿no? O sea, su crecimiento económico ha sido... Por supuesto, el gigante amarillo, ¿no? Ya lo decía Napoleón hace muchísimos años, decían, espérense a que se despierte este gigante y nos va a poner a todos a temblar. Entonces, pues sí, ya ven, así son las teorías de conspiración. ¿Hay algunas conspiraciones reales? Claro. Por ejemplo, leyendo de Notas de México, decían, por ejemplo, conspiraciones que sí existieron. La conspiración para asesinar a León Trotsky, ¿no? Que lo asesinaron aquí en México. León Trotsky era uno de los más cercanos colaboradores de Lenin. Cuando sube Stalin al poder, que era un hombre paranoico, empieza a mandar a asesinar a todos sus rivales. León Trotsky huye a México y preparan a un asesino, un catalán, que viene a México y se va ganando la confianza de Trotsky hasta que lo asesina. Y se demuestra que esa conspiración fue real. Hubo 3 intentos de asesinato contra Hitler. Está comprobado que había una conspiración. En fin, así hay muchísimas conspiraciones que sí se pudieron comprobar, pero hay otras que o son ridículas o a pesar de que la información nos apunta hacia allá, a veces o nunca se demuestra o finalmente se demuestra que no hubo una conspiración, sino que simplemente o fueron hechos aislados o en el caso de asesinatos, pues que fue una persona simplemente que por razones personales, pues terminó cometiendo un magnicidio, ¿no? Y en muchas otras, repito, sí hay probablemente una conspiración. Pero aquí lo que se recomienda es ser muy riguroso a la hora de revisar la información, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos a algunos casos de teorías conspirativas en México? Sí, me parece perfecto. Mira, una de las que vamos a mencionarlas son parrilladas con combustible humano. Fíjate qué cosa tan terrible. Se decía que los narcos, o algunos narcos, en particular los Arellano Félix, agarraban los cuerpos de sus víctimas, que podían ser los rivales de otro cartel, por ejemplo, y ya que los habían asesinado, los utilizaban como carbón, ¿no? Me parece brutal. Y obviamente no se han demostrado, o no se ha demostrado, y por eso queda como una teoría de conspiración. La muerte del secretario en 3 partes. Ramón Martín Huerta, un asesor de seguridad de Fox y director de la AFI, murió tras el desplome de un helicóptero, ¿no? Y comentábamos hace un momento que hubo 2 secretarios de gobernación en el sexenio de Calderón que murieron en helicópterazos. Blake Mora fue el segundo y el primero, perdón, ahorita no me acuerdo del nombre, pero obviamente esto levantó muchísimas suspicacias. Pero al momento, pues no se ha podido demostrar nada. Pues creo que igual apenas se cayó un avión de la Marina, ¿no? Creo que Se fue en cayeron Tabasco. 2 helicópteros de la Marina. Perdón, sí, helicópteros. Sí. Uno, en cuanto acababan de agarrar... Qué interesante que comentas eso. En cuanto acababan de agarrar a Caro Quintero, ese mismo helicóptero de las Fuerzas Especiales se desplomó y dijeron que se le había acabado el combustible. Y ahí, China, ¿a ti qué te parece esa justificación o esa razón? Me parecerá muy tonto porque, pues, evidentemente si tú vas a volar, te fregas, ¿no? O sea, de echar el combustible necesario. Igual una falla técnica sí puede pasar, ¿no? A lo mejor Mira, número 1, la pérdida de vidas humanas, que evidentemente es lo peor, ¿no? Lo más delicado. Pero luego yo me puse a investigar estos famosos Black Hawks. Son helicópteros que cuestan como $30 millones. O sea, son exóticamente caros. Y que se desplome
mueran todas estas personas, lo más grave y lo más delicado. Y luego, obviamente, ese aparato tan costoso, y que sea porque no le pusieron gasolina, está un poquito descocado, ¿no? No queda bastante. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido, exacto. Aunque ahí todavía yo no he escuchado ninguna teoría de conspiración, aunque lo lógico es que mucha gente diga o piense que fueron los mismos grupos organizados los que derribaron a esa aeronave, ¿no? Digamos que eso tendría sentido. Bien, otra teoría muy famosa, creo que tú todavía ni nacías, ¿no? En el 94. No, en el 2000. A mí me tocó cuando estaba por entrar a la universidad el complot contra Luis Donaldo Colosio. Obviamente sí sabes de eso, ¿no? Sí, de hecho vi una serie. Hay una serie muy interesante, claro. ¿No? Ya ves que dicen que fue Aburto, un asesino solitario, y pues la gente no se la cree. La gente dice que, o una de las tantas teorías de conspiración, dicen que Colosio se peleó con Salinas de Gortari, con Carlos Salinas de Gortari, el presidente en turno, y que él lo mandó a asesinar. Evidentemente, pues no hay ninguna prueba. Aburto sigue en la cárcel y se quedó, aquí no sé si por falta de información o por falta de transparencia, pues se quedó por esa razón como una teoría de conspiración. O no sé tú qué has oído, qué opinas del famoso caso de Colosio. Pues han habido muchas teorías, ¿no? Digamos, de las primeras es que, o de las más que yo he escuchado, es que el propio Salinas, ¿no? Fue quien lo traicionó, ¿no? Claro. Porque bien sabemos del nepotismo que hay no solo en México, sino en muchos países. Claro. Y pues bien se sabe que es presidente quien pega más, ¿no? O sea, quien es el compadre de... Claro. O bueno, quien llega a esos puestos, ¿no? O quien puede anhelar llegar a esos puestos. En esa época incluso hay un término muy priista que se acuñó hace muchos años que le llamaban el dedazo. Vale, sí, el superdedazo. El dedazo y el tapado, ¿no? O sea, el tapado era lo que le dicen hoy día la corcholata, y el dedazo decía, no, pues por más que haya precandidatos, el presidente va a elegir a su gallo, ¿no? Que ahora pues precisamente se habla mucho de eso, ¿no? Se habla de que está Claudia Sheinbaum, Ebrard, no sé, el secretario de Gobernación, pero muchos dicen que pues la consentida del presidente pues es Claudia Sheinbaum. Entonces ya veremos, ¿no? Pero bueno, no me quiero salir del huacal. Una teoría, no sé si has oído, que se acuñó a partir del sexenio de Felipe Calderón, fue la de que el PAN favorece al Chapo. Ya ves que hubo una guerra muy cruenta contra el crimen organizado, sí, miles de muertos, muchísimas víctimas colaterales, pero muchos analistas, algunos analistas, otros supongo que nada más de manera arbitraria, decían que el cartel menos afectado o al que de plano no combatía Sinaloa, ¿no? El gobierno de Calderón, pues era al cártel de Sinaloa, en el que el Chapo pues era el líder, ¿no? No sé qué opinas de esta teoría. Pues puede tener sentido, digamos, fue una muy mala planeación de Calderón, su guerra contra el narco, ¿no? Que dejó claro, miles de muertos, que también se tiene esta idea errónea de que pues, él militarizó las calles y pues no es cierto. Creo que desde antes ya se veía esto de sacar militares a las calles, pero pues, digamos, con él ya se vio mucho más, digamos, a gran escala en muchos estados. Pero sí, digo, podría ser, podría no ser, ¿no? Claro, totalmente. Y mira, si te parece, en una página que encontramos Carlos y yo de la UNESCO, vimos que había unas infografías increíbles que se las queremos compartir, que es como para informarte un poquito más o darte las herramientas para que te informes un poco más. Y a mí me pareció sensacional. Y entonces a través de unas fichitas infográficas que les vamos a compartir en la página de Armónico, la UNESCO nos comparte algunas fichas, vamos a mostrarles algunas. Esta, por ejemplo, dice, se trata de una teoría de la conspiración con pruebas sí. Y dice, atención, durante la pandemia de COVID-19 se ha visto un incremento de teorías de la conspiración dañinas y engañosas. Puede resultar difícil reconocerlas o determinar la mejor manera de abordarlas. Verifique quién es el autor, quién escribe y por qué. Claro, esto es muy periodístico. Siempre checar tus fuentes y checar la legitimidad de la información. Y dice, por ejemplo, improbable, el autor tiene cualificaciones y credenciales reconocidas sobre el tema. No,
El autor se autoproclama experto y no pertenece a ninguna organización o institución reconocida. Siempre les vamos a pedir o les vamos a sugerir que corroboren las bases. Compruebe la fuente, es acreditada y confiable, improbable. La fuente ha sido citada por varios medios de comunicación serios. Probable. No se indica claramente la fuente de información. Fíjese en el tono y estilo. ¿Son equilibrados y justos o sensacionalistas y unidimensionales? Improbable. El autor se atreve a analizar cuestiones complejas, incluidas perspectivas diferentes, varios puntos de vista. Probable. El autor presenta su información como la única verdad válida. ¿Cuántas veces hemos visto esto, mi estimado? Pues en todos lados, ¿no? O sea, siento que, que no es bueno ser tan autoritario en ciertas posturas, ¿no? Porque pues, a final de cuentas, sí es bueno que haya diferentes posturas porque pues, se llega a un debate, ¿no? Claro. Y es, digamos, un proceso necesario para aumentar el conocimiento, ¿no? Pero pues sí hay que dudar, pero en el buen sentido, ¿no? Lo estaba diciendo. Dudar en el buen sentido, ¿no? Con pruebas, ¿no? Preguntas, claro. Te preguntas, no nada más tirar, ¿no? Por tirar Totalmente, ¿no? Y estamos en la época de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos ponemos a googlear y buscamos información y buscamos varias fuentes y en estas fuentes vemos coincidencias o vemos diferencias o ninguna fuente se pone de acuerdo, entonces esa teoría debe en nuestra mente o debería perder fuerza, ¿no? Que se me haría a mí lo más lógico. Aquí también dice, ¿qué es una verdadera conspiración? Las verdaderas conspiraciones de menor o mayor tamaño sí existen. Nadie está diciendo que no existan las conspiraciones, pero suelen estar relacionadas con acontecimientos aislados e independientes o un individuo como un asesinato o un golpe de Estado. Son sacados a la luz por denunciantes de irregularidades y los medios de comunicación, empleando hechos y pruebas verificables. Me parece que esto es clave, ¿no? Sí, no sé si, o sea, siempre hay que ver, ¿no? Se me viene a la mente un poco esto de los cigarrillos. Correcto. Que ocultaban información de lo malo que eran para la salud. Entonces, digamos, aumentaron sus ventas. Y de hecho, en un principio, creo que había hasta comerciales de los beneficios del cigarro, ¿no? De que te da personalidad, te da estatus, te da diferentes cosas. Y en la actualidad, ¿cuándo uno va a ver eso? No, está completamente desmitificado y muy interesante lo que acabas de nombrar. Al principio, cuando este informante, que era un científico que trabajaba en una gran tabacalera, no lo tengo ahorita, pero se los vamos a compartir en pantalla, pues las tabacaleras lo trataban así, como un conspirador, una persona que por haber sido maltratado en la empresa y como un acto de venganza, estaba inventando una serie de cosas que no eran ciertas alrededor del tabaco. Y resultó que tenía toda la razón, que el tabaco tenía más de 3,000 químicos, que estaba diseñado para generar adicción prácticamente de inmediato, y el resto ya lo sabemos, lo vemos en las cajetillas. Te puede dar cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer en el cerebro, te pueden generar enfermedades cardiovasculares, te puede afectar el hígado, los riñones, lo que sea. Y qué interesante que mencionaste eso, porque ese sí es de esas rarezas en las que sí el sistema, y en este caso las grandes tabacaleras, que ni me imagino el poder que tienen, estaban tratando de tapar algo tan delicado y tan grave, ¿no? Y que hubo un famoso informante, como le dicen los gringos, un whistleblower, que dio a conocer y que destapó este escándalo tan terrible. Pero me parece interesantísimo que hayas mencionado ese caso. Sí, es muy interesante y creo que pasa en todo, ¿no? En la industria alimentaria que creo que ahorita se está viendo mucho lo del glifosato. Creo que es un herbicida que ocupan en diferentes alimentos. Que hay dimes y diretes de que según genera cáncer y otros de que no genera cáncer. Que o sea, sí se contiene, pero en mínimas cantidades que se ha comprobado que no afectan realmente, ¿no? Correcto. Pero pues, así pasa con cualquier cosa, ¿no? Sí, pues el famoso gluten, ¿no? Que hay gente que dice, oye, pues el gluten es pésimo, es malísimo. Hay gente que dice, oye, pues no tanto. Por eso ha cobrado muchísima fuerza la comida vegana, ¿no? Y toda la gente que apoya llamémosle movimiento nutricional. Y luego, bueno, pues los famosos conservadores, ¿no? Y todo eso, claro, ha generado todo tipo de teorías
Unas muy bien verificadas, como comentas, y otras que pues sí no pasan de ser teorías de conspiración. Muy bien, les quiero compartir otra tablita que dice, y mis propias creencias en todo eso, y volviendo, perdón, otra vez al tema del COVID. Nadie está libre de prejuicios, eso es bien interesante. Todos tenemos prejuicios y temores, y eso es muy humano y es muy natural. Todos los tenemos. Quien diga que no, bueno, perdón, está mal del coco. Que pueden llevar a creer en una teoría de la conspiración. ¿De dónde vienen mis miedos, mis creencias y mis valores? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Claro, ya estamos hablando de una reflexión muy profunda, ¿no? Y dice, interróguese por qué creo lo que creo. ¿Cuáles son mis miedos, creencias y valores? ¿Cómo afectan mis decisiones y mi interacción con los demás? ¿Tengo prejuicios y creo en los estereotipos? ¿Por qué? ¿Me siento en desventaja? ¿En qué sentido? ¿Siento la necesidad de culpar a otro? ¿Por qué? ¿Cómo elijo mis fuentes de información? ¿Ha cambiado esto desde el brote de la COVID-19? En fin, fíjate qué interesante, ¿no? Me parece que, y era algo que no habíamos tocado, pues cómo nos afecta nuestra propia formación para creer en ciertas teorías y en cuáles no, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, y es que muchas veces nos afecta sin darnos cuenta, ¿no? Claro. Se me viene mucho a la mente ahorita, bueno, que estaba viendo un poco sobre lo que dañan las redes sociales, sobre todo a menores de 25 años, que no es muy recomendable usarlas si eres menor de edad. Y en otros lugares he visto que inclusive 25 años, ¿no? Que es cuando todavía nuestra zona, creo que es la zona posterior del cerebro, no se desarrolla del todo. Claro. Y pues ahí está súper lleno de información de cualquier tipo, verificada o no verificada. Entonces, sí, o sea, al final nos afectan sin darnos cuenta cualquier tipo de medio, ¿no? Porque pues, hay muchos medios creados que no son tan serios, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Es que fíjate. Y volviendo a lo de las preguntas, pues sí, o sea, sí, están muy buenas todas las preguntas, ¿eh? O sea, claro. Ahorita viéndolas bien, están muy buenas. Y es lo que yo comentaba de preguntarse, ¿no? Las cosas también. Pero como mencioné también anteriormente, en el buen sentido, o sea, no nada más tirar por tirar, ¿no? Pero sí cuestionarse todas tus creencias, ¿no? Si realmente quieres algo, si no quieres algo, ¿por qué? O sea, hay muchas preguntas que son muy buenas. Claro, como dices, oye, si estás en una teoría de conspiración y es algo que te genera un prejuicio hacia una organización o una persona, pues es hasta bien cómodo, ¿no? Decir, yo sabía. Y entonces nos podemos comer crudo a esa persona o a esa organización. Claro, cuando uno está así y mete el sentimiento o la tripa, como decimos coloquialmente, pues es bien difícil ser objetivo. Pero si pudiéramos hacer ese ejercicio, y yo también hablo de mi persona, evidentemente, pues sería muy positivo. Vámonos a una última fichita, si no tienes inconveniente, y dice, ¿cómo logran engañar y hacer daño las teorías de la conspiración? Las teorías de conspiración suelen señalar o discriminar a todo un grupo percibido como el enemigo responsable de una amenaza real o imaginaria. En el gobierno de Trump eran los chinos. Era un pueblo entero. Polarizan la sociedad y agravan el extremismo violento. Mientras que la mayoría de las personas que difunden teorías de la conspiración realmente creen en ellas, otros las divulgan cínicamente para lograr esos fines. Y esto digamos que es lo más triste, ¿no? Si tú crees, dices, bueno, puede ser absurda, no puede tener cierta legitimidad, pero ok, es lo que crees. Pero ya es muy perverso la gente que lo hace de manera deliberada, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, o sea, y el claro ejemplo es, como lo mencionaba, ¿no? De Hitler, ¿no? Logró convencer a mucho porcentaje del pueblo alemán, ¿no? En el que los enemigos y los malos eran los judíos. Entonces, ¿qué lograron con esto? Pues uno de los peores genocidios, ¿no? Totalmente. Ahora yo siento, y no quiero generar un debate innecesario, pero yo siento que en esta administración se han cometido errores muy delicados en el sentido de que se busca de manera deliberada o accidental, no me atrevo a decir si es deliberada, pero ese esfuerzo es real, de polarizar a la sociedad. El caso para mí más grave y más delicado son los periodistas. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados en lo que va de este sexenio? Y lejos de apoyar a los periodistas,
es la gente que está armando un complot y que tiene toda una teoría de la conspiración para desacreditar a una administración completa. Y entonces ahí es donde la gente dice, le deberíamos de decir, a ver, chécate el periodista, chécate la nota y chécate las fuentes, justo lo que estamos diciendo. Porque los periodistas y los buenos periodistas siempre van a ser muy rigurosos en sus esquemas de investigación para dar a conocer información, para dar a conocer datos. Y les digo, esto da como para otros 5 o 6 programas. Pero mi punto es que polarizar siempre va a ser muy delicado, ¿no? Y vas a estar arriesgando gente inocente, gente muy valiosa, gente que lo único que está tratando de hacer, en este caso, es hacer su trabajo y hacerlo bien. No sé qué opinas de este tema, mi estimado. Sí, claro, lo que le comentaba, ¿no? Hace tiempo que estamos platicando, ¿no? De esta dualidad de ideologías, ¿no? De que si tú no estás con mi idea, eres mi enemigo. Si Claro. y así, digamos, sucesivamente, entonces sí está muy grave, ¿no? Porque si uno se mete a redes sociales, siempre es lo mismo, ¿no? Claro. Están de acuerdo con algo y los que no están de acuerdo con algo. Y la mayoría de argumentos siempre son ofensas, ¿no? Claro. O sea, son muy hostiles las redes sociales y lo peor de todo es que no hay consecuencias reales, ¿no? En Claro. muchos de los casos de que tú des una mala opinión o desinformes realmente. Completamente, completamente. Muy bien. Luego dice, ¿qué daño hacen las teorías de conspiración? Señalan un enemigo y un complot que amenaza la vida o las creencias de las personas y desencadenan un mecanismo de defensa, el cual puede agravar la discriminación, justificar los delitos de odio y ser aprovechado por grupos extremistas violentos. Siembran desconfianza en las instituciones públicas, lo que puede conducir a apatía política o radicalización. Siembran desconfianza en la información científica y médica, lo que puede tener consecuencias graves. Y esto se refiere obviamente a lo que pasó con el COVID, ¿no? Que, en fin, no sé cuántas veces he tenido yo ese debate. Yo creo en el COVID, obviamente no creo como algo bueno, al revés, como algo terrible, pero gracias a eso creo que, pues en mi caso y en el de mucha gente que conozco, hemos podido minimizar el impacto de esta terrible enfermedad, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, como dice ahí, se dan también regularmente cuando te sientes abrumado, ¿no? Y pues en el COVID no fue la excepción. Mucha información. Y ahora también lo que estaba pensando hace tiempo, ¿no? Que pues en teoría y lógicamente si tú tienes más información pues es mejor, ¿no? Porque Claro. pues está más al alcance del conocimiento y demás, pero si uno se pone a pensar bien pues es contraproducente también, ¿no? Claro. Mientras más forma de informarte tengas, Claro. pues hay más desinformación también. Por supuesto. Pero aquí volvemos a lo mismo. Pues, si quieres saber del COVID, métete a la página de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. O sea, créanles. Son expertos, saben lo que hacen. Ya si creen que ellos son unos complotistas para la 5G, ya no hay arreglo. Pues ya olvidémoslo. Y señores, volvemos a lo que siempre hemos dicho, mi estimado Carlos y yo. Ustedes son libres. Y bueno, aprovechen esa libertad de la mejor manera posible. Muy bien, ya para terminar, si te parece, mi estimado, les vamos a compartir las fichitas. Nada más les quiero decir rápidamente de qué va cada infografía. ¿Qué son las teorías de conspiración? Importantísimo. Se trata de una teoría de conspiración, o sea, entre comillas. Hay una formulita, un algoritmo para que ustedes detecten si es una teoría de conspiración, me parece interesantísima. Y mis propias creencias en todo esto, cómo sus creencias afectan que crean en mayor o menor medida en una teoría de conspiración. ¿Cómo logran engañar y hacer daño? Que fue la última que mencionamos. Y me parece que eso es muy importante porque apela a nuestro sentido de responsabilidad. Prevención y desacreditación. ¿Cómo prevenirlas y cómo desacreditarlas? Interesantísimo. Y por último, ¿cómo hablar con alguien que cree firmemente en ellas? Esa es la más delicada de todas. Y bueno, yo soy muy escéptico, pero me parece muy interesante que haya una fichita que nos diga, oye, si te topas con alguien que cree en una teoría de conspiración y tú crees que tienes las evidencias como para decirle, oye, no, espérate tantito, déjame tener un diálogo contigo, vamos a tratar de llegar a un punto en común. Ojo, una de las cosas que dice, no nos vamos a clavar más, es precisamente eso. Nunca hay que caer en los debates encarnizados porque no vas a llegar a ningún lado. Lo que debe uno de tratar de promover es el diálogo.
que en muchos casos no nos va a llevar a nada, pero ya esa actitud propositiva, bueno, pues es la única manera como uno debe de tratar este tipo de cosas, ¿no te parece? Sí, exacto. Hay veces que mejor es no decir nada. O sea, porque te evitas pelear. Exactamente. Porque hay ciertos temas que sí son muy digo, les pega mucho, ¿no? Claro. En su interior a las personas. En la autoestima, en el orgullo, En cualquier cosa, ¿no? Y sin contar que en la actualidad cualquier cosa que digas va a estar mal, ¿no? Claro. O sea, si tú te metes a Twitter, o bueno, Twitter, cualquier red social, pues es muy delicado lo que dices, ¿no? O sea, Claro, y estamos en la todo- época de los haters, ¿no? Que es muy delicado. De los que, no sé, de que todo ofende, vaya. Claro. Así sea algo realmente objetivo. Correcto. Muy bien. Pues muy bien, mi estimado. Si te parece, bueno, damos por, pues no por zanjado el tema, no vamos a decir que lo vamos a desechar. Ojalá que les genere algún comentario que nos quieran compartir, que nos quieran enviar. Pero bueno, de momento hasta aquí llegamos en este tema de las teorías de conspiración. Y si te parece, hacemos una pausa y vamos a hablar de la joyita del streaming del día de hoy. Muy bien, bueno, pues ya estamos de regreso con nuestra segunda y última sección, joyitas del streaming. ¿De qué película vamos a hablar hoy, mi estimado? Se llama Sin Señas Particulares. Exactamente, otra vez vamos enrachados, ¿no? Con las películas mexicanas. Esta, bueno, es una película de 2020, bastante reciente. Y bueno, doy la sinopsis y tú nos das algunos de los datos, mi estimado. Bueno, Claro. es una película no para todos los gustos, es un peliculón, pero es una película muy fuerte, muy cruda, muy estética a la vez. Se llama Sin Señas Particulares y habla de estas odiseas, que ha habido notas recientemente muy crudas, de madres que van en busca de sus hijos desaparecidos. Es un tema que no me podía parecer más actual. Y la sinopsis es, bueno, una madre viaja por todo México en busca de su hijo, quien según las autoridades muere mientras intenta cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Entonces, bueno, es una sinopsis que va al grano, da mucha información, obviamente no omite el desenlace, pero bueno, pues ahí la tienen. ¿Qué nos puedes decir de la ficha técnica, mi estimado? Correcto. La dirección fue por Fernanda Valadez. La producción fue por Astrid Rondero. Y bueno, diferentes actores y guionistas. Los protagonistas, digamos, es Mercedes Hernández, que es la madre. La madre, que exacto, la protagonista, ¿no? Actuación para mí sublime de esta señora. Sensacional. Según por lo que vi ahí en comentarios, porque está en YouTube, me parece, sí, está en YouTube. Sí, está en YouTube. Entonces, en los comentarios vi que es una docente, creo que es una docente de actuación aquí en México. Pues hay otros como David Ilescas, Juan Jesús Varela y Ana Laura Rodríguez. Exactamente. Pues como comentó, fue hecha en el 2020, es una película mexicana y tiene una duración de 105 minutos. Es de drama, se puede decir. Sí, pues es un dramón y bueno, es una película ópera prima de Fernanda Valadez. Es una película muy cruda. No se regodea en la violencia, no quiero hacer énfasis en eso, sino más en la angustia de una madre que está desesperada por encontrar a su hijo. ¿Y qué se topa? Pues todo lo que se imaginen, empezando por la frialdad de las autoridades, ¿no? No es que la traten mal per se, pero con mucha frialdad y con mucha inhumanidad, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, exactamente. Va desde mucha, se puede decir indiferencia, que es un poco también explicada, ¿no? El por qué esta indiferencia, ¿no? Claro. De eso lo que ya se va viendo como, se va tornando como normal, ¿no? O sea, ya uno lo ve como, se puede decir como normal, este tipo de situaciones, ¿no? De desapariciones, ¿no? Que me parece que ya se ha llegado a los 100,000 desaparecidos denunciados, me parece, ¿no? Exacto, porque denunciados, más gente, los que siguen en el, exactamente, que en el no se han olvido, reportado. por decirlo así. Sí, exacto. Y bueno, yo leí unas críticas que me parecieron fascinantes y decía, bueno, que es la odisea de una madre al corazón de las tinieblas, mencionando o citando el título de un libro de Conrad, que precisamente es de una odisea hacia lo más oscuro pues de todo, en este caso de la violencia, y tenemos el arquetipo muy real y muy cierto, pues de la madre abnegada que hace todo por
por buscar a su hijo, toma todos los riesgos, hace todos los sacrificios, se topa con una muralla de frialdad, de dureza, de crudeza. Te digo, no quiero exagerar porque sí avanza, sí le dan información, pero ese muro, ¿no? Porque aparte la protagonista es una madre, es una campesina, si no me equivoco, es una persona trabajadora, es una persona muy humilde, es una persona iletrada, ¿no? Lo digo con todo respeto porque cuando está haciendo sus trámites incluso le tiene que ayudar a otra persona que está buscando a su hijo, ¿no? A leerle las actas. Creo que es una doctora, ¿no? Me es parece. Una doctora que ella en su búsqueda sí va a parar con el cadáver de su hijo, ¿cierto? Sí, que si no me equivoco fue 4 años, o sea, 4 años desde que desapareció. Y que le habían informado que supuestamente llevaba creo como 2 semanas, ¿no? Del calvario, ¿no? Del calvario de una madre por encontrar a su hijo. Eso es un viaje a lo desconocido, ¿no? Como se puede decir por ahí. Completamente. Es una película de un viaje, básicamente. O sea, no... Es una odisea, ¿no? Una odisea con todo lo positivo y negativo. En cuanto a las actuaciones, bueno, la protagonista, me parece que me dijiste que se llama Magdalena, ¿verdad? La protagonista. Ajá. Que de hecho tiene... Mercedes Hernández en el rol de Magdalena. Tiene esta parte, esta simbólica, ¿no? Porque su hijo se llama Jesús y ella es Magdalena. Sí, muy interesante, claro. Es un poco esta simbología. Claro, histórica. Totalmente. Y lo que me gusta mucho, que voy a hablar un poco de la fotografía, que no me acuerdo quién estuvo a cargo, pero por lo que leí ahí, la mayoría del grupo de esta película fueron mujeres. Interesante. Entonces, es algo peculiar. Tiene un toque muy femenino, ¿eh? Es algo peculiar. Y en femenino no me refiero a algo delicado, bonito. No. Me refiero a una completa empatía por el dolor de una madre, por lo que siente una madre cuando no sabe si su hijo está desaparecido o muerto. Así. Y curiosamente, y una parte que me encantó de la película es cuando coincide con un jovencito que tiene más o menos la edad de su hijo, un poco mayor, y hacen una mancuerna bellísima, ¿no? Se empiezan a ayudar, ella quiere llegar a un lugar, el jovencito que es de esa zona, en el norte del país, le dice, oiga, doña, no va a llegar ahorita, véngase con mi familia, y bueno, no queremos spoilarles el resto, pero cada que sientes esa calidez humana de las víctimas, viene una decepción horrible, una tragedia horrible y tristemente, no sé cuál es tu opinión, no suena exagerado en absoluto, ¿no? Es más, yo hasta sentí mucha reticencia. Yo veo esas notas en los reportajes y en las notas y hasta las sientes más crudas. Entonces la película nunca cae en el mal gusto de regodearse en la violencia, sino del impacto emocional y psicológico que tienen sus víctimas. ¿Qué te parece? No se puede decir mejor, o sea, no es tan cruda en cuanto a sangre, ¿no? De que haya asesinatos, tipo de cosas, va más allá, algo psicológico, a que tú trates de sentir qué es lo que, pues así que lo que siente la madre en la búsqueda de su hijo, inclusive del chico que creo, no sé si se llama Víctor, la verdad no recuerdo bien el nombre de este chico en la película. Sí, creo que sí. Pero pues es un chico que llevaba 5 años en Estados Unidos y había sido deportado, entonces va en busca de su madre. Pero sí es como que tienen diferentes metas, objetivos, pero cuando se encuentran, que pasa un poco más de tiempo, pues ya es, digamos, se parece un poco, ¿no? Claro. Lo que ambos buscan. Lo que iba a decir de la fotografía hace rato es que me gusta mucho que lo que hacen, ¿no? Que le dan mucha énfasis a los rostros. No sé si se dio cuenta. Eso es algo que yo iba a comentar, qué interesante. A los rostros la perspectiva, ¿no? El punto de vista. Y lo que, bueno, de los rostros, que yo lo que le encuentro un poco es que hace un poco de alusión a estas pancartas que no sé si las has visto, bueno, tú las has visto, de los desaparecidos. Por supuesto. O sea, que están pegados en los postes, que están posteados por la Fiscalía en redes sociales. Claro. Entonces, es muy interesante cómo cómo conectan, ¿no? Una realidad con esta película, y eso creo que hace que se sienta muy viva. También lo que me gustó mucho, hablando de rostros, es que no suelen mostrar rostros de otras personas, ¿no? Eso te quería comentar yo. Hay una parte donde ella busca, ¿no? A un señor que sobrevive a un accidente donde parece que estuvo su hijo. Exactamente. Y nunca pierde el punto de vista de Magdalena.
Y eso le genera un rollo entre siniestro y misterioso, pero no abusando como del recurso de un thriller, sino volvemos como de ese impacto psicológico de una persona que está buscando respuestas y que no las encuentra, y cómo esa desesperación va creciendo. Entonces ahí la cineasta toma como que decisiones estéticas muy arriesgadas, muy acertadas y muy interesantes, ¿no? En ese sentido de que a veces nos sugiere lo que está pasando, no lo vemos de manera explícita. Cuando la madre está hablando con gente que cree que le va a dar la información, en muchos casos nunca vemos a la otra persona, solo vemos la cara y los gestos de la madre, y eso le mantiene, yo creo que le da un estilo muy interesante narrativamente, ¿no? Sí, y no solo de él, sino que también se da cuenta de autoridades, Claro. por ejemplo, el señor este que está en el refugio, tampoco vemos su rostro. Esta chica de los autobuses tampoco. Tampoco la vemos. Ligeramente de perfil, pero nunca nos la muestran realmente ella porque... una parte, ¿no? Donde sí. ella no obtiene información, me acuerdo, en una terminal de autobuses. Exactamente, sí. Y va al baño y una persona a través del hoyito de la puerta le dice, oiga, le están mintiendo, y le da el tip, haga esto, pero siempre velado. Y eso obviamente te habla del miedo, del pánico que tiene la gente a las represalias. Y no las represalias solo de los criminales, evidentemente, sino también de las autoridades, ¿no? Yo creo que hace referencia a eso también. Exactamente. Y también lo que recuerdo que está hablando de cuando va con ese señor que supuestamente iba en el autobús con su hijo, ¿no? Porque se da mucho esto, ¿no? De que en el norte del país paran autobuses, ¿no? Sí. Grupos criminales. Entonces, hay algo que sí da un poco de temor, sobre todo en hombres, que es este reclutamiento, ¿no? Sí, claro, pues que es algo desgraciadamente cada vez más común. En África son los niños soldados y en los grupos criminales son los niños sicarios, ¿no? Que bueno, pueden tener todo tipo de roles dentro de las organizaciones criminales, pero sí ha habido casos muy tristes de niños sicarios, niños asesinos que están, no sé cómo se dice, que les lavan la cabeza y el cerebro y tienen 11, 12, 13 años, ¿no? Entonces, bueno, habla de este tipo de temas. Pero te digo, al mismo tiempo es una película muy estética, sin regodearse en un rollo cursi, nada más lejos de la realidad, pero como apoyando esta noción de la maldad, ¿no? De lo siniestro del asunto. Algo que me pareció muy contrastante es que está en lugares muy peligrosos, pero estos parajes olvidados, pues son de una belleza pues muy mexicana, pero también muy bonita, y te habla también de esos contrastes terribles que hay en México, ¿no? Que puedes estar en un lugar paradisiaco, pero ese mismo lugar puede estar tomado por un cártel, ¿no? Por ejemplo. Sí, que es lo que pasa mucho en el norte del país, ¿no? Claro. Porque hay ciudades o estados que están controlados en su totalidad por grupos criminales, ¿no? Correcto. También me gustó mucho cómo, o sea, la ambientación, ¿no? Sí se siente que estás en México, ¿no? O sea, es envolvente. Algo que, y repito, aquí puede que me jalen las orejas y estaría bien, algo que a mí me llamó la atención, y lo digo con todo respeto, y no sé si es una licencia poética, que a mí, de acuerdo al perfil de la madre, que repito, es un personaje bellísimo, que yo admiré, lo único que me llamó la atención es que su lenguaje no me pareció lo suficientemente idiosincrático o vernáculo, no sé cómo decirlo, y lo digo con todo respeto, no sé si se hubiera podido hacer más énfasis, porque luego actrices de esta magnitud, que me parece una primera actriz, ¿no? La que hace el papel de Magdalena, no sé si le faltó un poquito más investigar, ¿no? Ya ves que hay muchos actores que son célebres por su manejo de los acentos, las inflexiones fonéticas. No sé, sería el único detallito que a mí me llamó la atención, pero me parece ínfimo, ¿no? Sí, ya sea un detalle, pues, mínimo, ¿no? Como Mínimo. Porque creo que la protagonista es de Guanajuato, entonces la verdad es que no sé cómo hace su acento. Claro, a mí me pareció que su dicción era demasiado pulida, y considerando que luego dice que es una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, entonces yo no sé si se hubiera podido hacer un diálogo, ¿no? Un poquito más de acuerdo a ese perfil. Porque aparte hay un contraste, ¿no? Muy interesante cuando le ayuda a la otra señora,
que es una señora como con un perfil clase mediero, por decirlo así, y yo creo que hubiera sido muy interesante o se hubiera notado mucho más el contraste. Pero de igual manera, la verdad es que es una nadería. Y bueno, esta película yo la vi por primera vez en Prime, ya me la habían recomendado, se me ocurrió buscarla en YouTube y afortunadamente está en YouTube completamente gratis, ¿verdad, mi estimado? Sí, que lo muy curioso de de por qué está en YouTube, es porque un vato, lo que hizo es que no le gustaba el formato en que estaba, en la relación de aspecto, entonces la cambió un poquito y la subió a YouTube. Qué curioso. Entonces no pensó que a la gente le fuera a gustar. Qué interesante. Entonces, Pues bueno, mira, está gratis también en YouTube. sí, sí, la pueden ver en Prime o la pueden ver en YouTube. Entonces, bueno, un peliculón muy real, una tragedia que vivimos o que viven muchas madres en la actualidad, una realidad mexicana retratada con crudeza, pero con muchísima elocuencia y con una gran narrativa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te parece o si tengas algo más que comentar, mi estimado. Pues tal vez que el final es muy bueno, ¿eh? Así que no, o sea, no se los dijimos, pero No vamos a spoilear aquí. es muy crudo. Así que Es muy crudo y sorprendente. No es para todos los estómagos, pero vale mucho la pena y se los recomendamos ampliamente, ¿eh? Muy bien, mi estimado, pues si te parece nos despedimos. Bien, recuerden que aquí en Armónico las y los esperamos. Ya publicamos un curso para realización de podcast, un curso que se va a impartir durante 4 sesiones semanales de 1 hora, en donde vamos a ver todo lo relacionado desde el desarrollo del concepto, creación de escaleta, guión, tipos de micrófonos, interfaces, mezcladoras, streaming en vivo, todo lo necesario para que saquen su podcast. ¿No es así, mi estimado? Exactamente, o sea, va a ser muy interesante, entonces la invitación abierta, ¿no? Claro, ojalá que se animen y nos acompañen. Muy bien, pues sin más por el momento, entonces no nos queda nada más que despedirnos. Nos vemos en una próxima edición de Armónico. Hasta luego.